Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahí estamos viendo, escuchando esta que es la entrada de esta serie que sin duda alguna es una de las más icónicas, legendarias que ha dado la televisión, por lo menos en Estados Unidos, que se convirtió en un éxito mundial. Por supuesto, hablando de la entrada de la serie de televisión llamada Friends. Y pues bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a Flavio González Mello. Él es director, escritor, guionista, catedrático, es director de cine, de teatro, de televisión. Es un experto en estos temas. Si yo tengo la fortuna de que ustedes me escuchen de manera frecuente, hace no mucho tuve la posibilidad de hablar con Mónica Lozano. Estábamos hablando acerca de una serie que viene en camino y que produce ella, y hablábamos de la realización de las entradas precisamente de una serie, de lo importante que es hacer una buena entrada en una serie, de todos los elementos que se necesitan para que esta entrada cumpla con los objetivos importantes de presentar pues prácticamente la historia de la serie misma en muy muy poco tiempo. Y a mí me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención este asunto de quién se encarga de hacer las entradas de las series y qué elementos son los necesarios para construir precisamente una buena serie. Y ni hablar de los trailers, ¿no? Aquí hemos hablado cualquier cantidad de veces de lo importante, lo relevante que es un buen tráiler para una película, para una serie, porque pues ahí radica prácticamente que la gente se enganche o no. Y a veces los trailers de las películas no reflejan de manera certera lo que la película o la serie o la producción pues quiere comunicar, ¿no? Y esto, en lugar de beneficiarle a la producción, pues le hace mucho daño. Un mal tráiler de una buena película puede convertir pues prácticamente lo que pudo haber sido un éxito en un fracaso, y viceversa, probablemente una mala película con un buen tráiler puede traer cosas muy positivas. En fin, por eso nos dimos a la tarea y le agradezco mucho a Mónica Lozano que me haya proporcionado el contacto de Flavio González Mello, quien pues inmediatamente accedió a conversar con nosotros esta mañana en torno a este tema. Querido Flavio, te saludo con muchísimo gusto y te agradezco el tiempo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto, Javier. Un saludo a todos. Gracias. Flavio, ¿qué elementos se deben de considerar? ¿Por dónde empezamos para realizar una buena entrada a una serie de televisión? ¿Cuándo se plantea realizar una entrada? ¿Y cómo es la construcción de este material tan importante en una serie de televisión sobre todo? A ver, ahorita oyéndote, me doy cuenta que podemos hablar de dos cosas. Me parece que, digamos, la entrada propiamente, que sería lo que también a veces llamamos la cortinilla, ¿no? De la serie, que es uniforme para todos los capítulos. Pero antes de esa cortinilla viene el teaser, que es propiamente lo que te va a enganchar en el capítulo, pero cuando estamos hablando del capítulo 1 o piloto, te va a enganchar a toda la serie, ¿no? Después de lo cual viene ya, digamos, esta especie de, llamémoslo así, videoclip, que es idéntico en todos los capítulos y que en realidad se hace al final del proceso, ¿no? Muchas veces utilizando, pues, material de diferentes capítulos, ¿no? Editados. Y ese es un trabajo que sobre todo recae en un buen editor. O sea, un buen editor te puede armar una cortinilla que a veces es mejor que la el producción en capítulo sí. mismo, ¿no? Sí, sí. Porque tiene ritmo, porque escogió realmente los mejores momentos, etcétera. Hay cortinillas que no forzosamente responden a esta lógica de utilizar material de los capítulos. Pienso, por ejemplo, en House of Cards, ¿no? Que son puros planos bastante panorámicos, digamos, de la ciudad de Washington de noche, que es la sede del poder, y entonces un poco te mete a ese ámbito espacial y político en el que va a ocurrir la serie, ¿no? Que es, como es muy conocido, con, digamos, el obelisco y la Casa Blanca y todo eso, pues ya te mete al tema, ¿no? Yo
realmente lo que más te podría hablar, porque no soy editor, soy guionista, a veces dirijo, y sobre todo, digamos, de cómo se puede construir esta primera parte del inicio de todo capítulo, que es el teaser, ¿no? Casi todas las series cuentan con algo que puede ir de 1 a 5 minutos o más a veces, pero normalmente de 1 a 3 minutos más o menos, con una escena o un bloque pequeño de escenas donde lo que importa es capturar la atención del espectador, esa es su función narrativa, y muchas veces, digamos, generarte una expectativa acerca de lo que vas a ver, como te decía, en el capítulo, pero a veces puede ser en la temporada, y si es el primer capítulo de la serie, pues desde luego en la serie, ¿no? Ujú. Oye, en el tráiler también cuenta mucho la mano de un guionista, o es también el editor realmente el que tiene todo el peso y la responsabilidad del trabajo. Sí, el editor, a veces con el productor y el director, pues que dan su visión. Normalmente los guionistas no intervienen ya en esa parte. Pueden dar su opinión. A mí me ha tocado estar en proyectos donde me piden mi opinión respecto, pero generalmente la verdad es que es un trabajo que se basa mucho más en ritmos, en que haya también una buena banda sonora ahí Sí, así es. trabajada, Justo iba yo a eso, y al desde tema. luego que de alguna manera resuma, si no, digamos, si no la historia, sí el carácter que tiene, el tono, ¿no? El género, o sea, que sí logre transmitir qué es lo que vas a ver, ¿no? Pero en eso creo que los editores generalmente lo manejan muy bien, y creo que para ellos es incluso un remanso, pues, ¿no? Porque es un espacio donde pueden también echar a andar su creatividad y sus conocimientos y su experiencia, y generalmente con muy buenos resultados, ¿no? Y es que hay entradas que son sensacionales. Estoy recordando la de Narcos, por ejemplo, ¿no? Esta entrada de Narcos, donde el tema musical también es fundamental. A veces pesa más el tema musical que el contenido visual, ¿no? O que en el tema de Narcos acompaña muy bien también las imágenes con el tema musical, ¿no? Hay verdaderas piezas. The Umbrella Academy también tiene una entrada sensacional, ¿no? Que es como una especie de obra de arte. No sé si la has visto. Siempre tienen el recurso de terminar con la sombrilla en algún lugar, ¿no? O sea, hay una muy buena entrada, ¿no? Sí, realmente algo que, digamos, en México viene como una herencia un poco de la telenovela todavía, donde a veces se encargaba el tema de la entrada para una telenovela. Eso lo hemos visto también en series, ¿no? Donde realmente es prácticamente es un videoclip lo que Así se es. hace, ¿no? Sí. A veces son idénticas. A mí en lo particular me gustan las entradas que tienen una cierta variación, y ahí creo que los maestros de eso son los Simpson, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Cierto. No es lo que pensamos en serie, pero realmente creo que de ahí vienen muchas de las cosas que hoy se están aplicando en la serie. Una de ellas es que la cortinilla de los Simpsons siempre es igual, pero nunca es igual, ¿no? Siempre están estos espacios de cómo se van a sentar en el sillón al final, cómo van a Sí, quedar sí. acomodados, etcétera, que desde luego le generan trabajo a los que la hacen, pero es una especie de jueguito con el espectador, de que siempre haya esta pregunta de, bueno, ahora qué van a sacar, ¿no? Para resolver este momentito que es el único que cambia, ¿no? Ahora también los realizadores se están enfrentando a un reto creativo con esta nueva manera de ver la televisión o de entretenerse, que son las plataformas en donde te dan la posibilidad de emitir el intro, ¿no? Y en muchas ocasiones también la entrada de una serie se ocupa para mostrar los créditos de las personas que participan en la serie, ¿no? Que también son tan importantes como los propios actores, y que pues no reciben el mérito o el crédito que se debe precisamente a esto de que a nadie nos interesa a veces ver la entrada que ya hemos visto 3 o 4 veces. Entonces ahora nos da la posibilidad, la plataforma, de omitir el intro e ir directamente al inicio del capítulo. Hay entradas de series que están proporcionándole también al espectador una manera entretenida de ver la entrada y de enterarse probablemente de lo que sucedió, de lo que va a suceder
en el capítulo siguiente y de esta forma mostrar los créditos de los realizadores, que al fin y al cabo pues es el objetivo, ¿no? Mostrar los créditos de los realizadores, las entradas de las series un poco, ¿no? Fíjate que de hecho no solo puedes apretar el botón de omitir intro, sino que al final del capítulo también hay el roller largo de créditos y antes de que empiece ya te está sugiriendo casi cualquier plataforma ver el siguiente capítulo, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, tienes razón, hay algo ahí que... Pero ya las televisoras lo hacían antes pasando a toda velocidad, ¿no? El roller de créditos, cosa de lo que, a lo que parodia Oliver Stone. ¿Te acuerdas esa película de los 90s que se llamaba Natural Born Killers, ¿no? Sí, exacto. Que hay una parte que está toda hecha como si fuera una especie de reality y al final pasan unos créditos pero realmente imposibles de leer, ¿no? Que es el recurso que antes se usaba. Ahora simplemente es un botón y pues todos evidentemente lo apretamos porque pues a quién le interesa ver quiénes fueron todos los que estuvimos ahí atrás de cámaras. Ahora, esto es terriblemente injusto, es terriblemente injusto. Mira, pero, ya nos fuimos hacia otro lado y qué interesante también, ¿no? Porque creo que aquí sí, pero que también para el espectador es muy aburrido ver esa parte final de los créditos en donde solo aparecen puras letras, ¿no? O sea, sí tal vez se debería demostrar de una manera más entretenida este tema de los créditos, pues para que hay realmente los créditos de cualquier capítulo, incluyen una cantidad de gente que realmente solo quien está involucrado, metido en esto, pues sí, nos quedamos a ver para ver, ¿no? Pero fíjate que una fórmula que a mí me parece que era muy interesante era, por ejemplo, lo que hacía Lost. ¿Te acuerdas de esta serie? Sí, cómo no. Sobre el avión que se caía en la isla y todo eso. Flavio, ¿no? déjame ir a Todavía fue hecha para televisión abierta. Déjame ir a la pausa comercial, nos quedamos Sí. ahí. Me regalas un minuto más porque está bastante interesante lo que estamos comentando. Regresamos para que nos hables acerca de esta serie, de lo que percibías en ella en Lost. Estoy abriendo la conversación con Flavio González Mello. Él es dramaturgo, escritor, guionista, catedrático, director de cine, teatro y televisión, sobre las series, las entradas, los trailers, etcétera, etcétera. Regreso para seguir conversando con él. Tengo la fortuna de estar abriendo la conversación con Flavio González Mello, quien es pues un experto en el tema de la dramaturgia. Él es escritor, guionista, catedrático, director de cine, de teatro, de televisión. Estamos hablando de todo esto que regularmente pues no se ve o no se le da la importancia que se le debe de dar o realmente no hay el espacio para hablar de ello. Y es sumamente importante, ¿no? Estábamos hablando de las entradas de la serie, estábamos hablando de los teasers, que según comentaba Flavio, siendo un experto en el tema, pues es realmente en donde recae, son los primeros minutos del capítulo, en donde recae pues prácticamente toda la responsabilidad de que el público se enganche o siga enganchado con una serie, ¿no? Y pues bueno, gracias Flavio por quedarte unos minutos más con nosotros. Sí, claro. Me hablabas de Lost, estabas recordando Lost, esta serie que también fue pues un ícono en la televisión. Así es, que es, digamos, esta serie del avión que se estrellaba en una isla y todo era muy misterioso, ¿no? Una especie de reelaboración de la isla misteriosa de Julio Verne, mezclado con una bola de cosas. Ahí básicamente lo que veíamos era arrancaba la serie con el avión acabado de estrellar y la gente que salía de entre los restos en medio de un paisaje ahí selvático, y evidentemente eso te marcaba dos cosas, ¿no? De qué trata, pero también un poco cómo sería la estructura ya de los capítulos que vendrían después e incluso de las temporadas. Fragmentaria, es decir, no seguías forzosamente a un solo personaje ni nada, sino veías una multitud de personajes a los cuales luego capítulo por capítulo ibas a ir conociendo a profundidad uno por uno. Y después de este teaser, que estoy hablando del piloto, cada capítulo tenía su teaser, venía una entrada súper breve, Sí. Con los créditos importantes, que es algo que se usa mucho justo para que esos créditos no pasen desapercibidos, no queden omitidos. Es que realmente en la cortinilla se pone básicamente
puede llegar a ser el título de la serie y el creador, ¿no? Y luego sobre la primera o las primeras secuencias que vienen después, en Super, ¿no? O sea, se sobreimponen ya los nombres de los participantes, de los actores, de quién escribió el capítulo y todo, ¿no? Oye, y de ese modo se evita eso que tú dices. Ahora, hay que tener cuidado un poco, porque si bien es cierto que todo esto tiene como objetivo generar el interés del espectador, ahorita que hablaba de Lost, uno de los problemas es generar más expectativa de la que puede cumplir la serie. Yo en lo personal creo que es lo que le pasó a Lost, no solo en su teaser, sino toda la primera temporada te abre tantas preguntas que no había manera de responder. Es Miguel algo la que le pasa serie, mucho Luis al Miguel cine la serie. hollywoodense, ¿no? ¿Me Grandes ¿me inicios escuchas, y luego Flavio? el final Creo que no me es escucha, otra vez los mismos buenos contra los mismos malos persiguiéndose, ¿no? Y no hay nada nuevo bajo el Así sol, es. ¿no? ¿Tú me estás escuchando, Flavio? ¿Tú me escuchas? Sí, Ah, sí. estoy pensando en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ¿no? Hablando de la expectativa y de esta gran venta de teaser continua, ¿no? Todos estamos con la expectativa de la segunda temporada a full. Habrá que ver cómo lo resuelven, pero esto que estás diciendo creo que es muy cierto, ¿no? Crear una expectativa falsa para luego no poderla cumplir y hacer de algo que pudo ser un éxito un completo fracaso. Estaba yo también tratándome de concentrar en el tema del teaser, que es tu especialidad, Flavio, y del teaser del primer capítulo, ¿no? El primer capítulo en una serie es fundamental, digamos que ahí está todo, ¿no? O sea, depende de ese primer capítulo, y ya ni hablar del teaser del primer capítulo. Si uno como espectador se engancha o no, son como las primeras 30 páginas de un libro, ¿no? Pero aquí sin la posibilidad de darle una oportunidad, porque la televisión, tú sabes ahora, sobre todo la manera en cómo la miramos, es inmediata. O sea, yo no le doy mucho tiempo a una serie en un primer capítulo, a una producción en un primer capítulo, si no me engancha en los primeros 5 minutos. Si Sí, el teaser no me vende, no compro. según varios productores, el éxito de una serie, ahora que se sacan las temporadas juntas, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en la tele abierta, es que el espectador se enganche 3 capítulos por lo menos, se desvele viendo 3 capítulos, quiere decir que ya va a terminar de ver la temporada y las que siguen. Esa es un poco la lógica, ¿no? Para que se enganche esos 3 capítulos, pues se tiene que picar con el piloto, y para que se pique con el piloto se tendría que picar con los 3 primeros minutos, ¿no? Entonces realmente es como... Una matemática ahí. Ahora, eso genera que a veces haya muchos balazos y coches persiguiéndose y muertos y qué sé yo, efectos especiales. Esa es una manera, ¿no? A veces en el teaser, ahora sí que se echa la carne al asador a nivel presupuestal y se llevan más días de filmación y todo. A mí en lo personal me parece que otro camino muy interesante, porque las series, más que la acción, la hacen los personajes. Eso es lo que permite que Doctor House pueda seguir, o Los Simpson, que hablábamos hace un momento, Breaking Bad, durante ¿no? décadas, porque ahí hay personaje, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta muchísimo el teaser de House of Cards, justamente, donde lo que hay es una escena cámara fija, ¿no? Donde atropellan un perro, sale de su mansión el político que va a protagonizar la serie, que es Kevin Spacey, ¿no? Y digamos, se asoma y ve que el perro está moribundo, y entonces se voltea hacia cámara y empieza a explicarle al espectador cómo en esta sociedad son necesarias las personas que hacen lo que todos los demás no quieren hacer para que puedan dormir tranquilos, y entonces saca y mata al perro, ¿no? Básicamente. Creo que no estoy spoileando nada, son los primeros 3 minutos de la serie. Pero ahí lo que tienes es una escena increíble. Es porque, prácticamente por un corto, que ¿no? yo quiero ver lo que sigue, Así pero es. que te plantea no espectacularidad, sino personaje. Esta serie trata de un personaje que es el que hace el trabajo sucio de esta vida política de Washington, pero además con una convención que en el teatro es muy común, pero en el cine todavía parece que hay una inhibición de que le hable directamente el personaje a la cámara, ¿no? Entonces ahí está planteado lo que va a ser la serie, te vende lo que va a ser, y si quieres seguirla, la sigues por eso, no por otra cosa, ¿no? Qué interesante, de verdad, escucharte, Flavio. Oye, mencionabas el teatro. En el teatro, en una obra de teatro, ¿hay una especie como de teaser oculto en los primeros minutos de una obra, o no se plantea de la misma forma que en la televisión o en el cine?
Bueno, mira, sí, de algún modo, yo te diría que aunque usamos estas palabras en inglés de teaser y cliffhanger y todo esto como si Hollywood hubiera inventado, en realidad son reciclaje de conocimientos que muchos de ellos vienen del teatro. O sea, si tú analizas una obra de Shakespeare, verás, Hamlet empieza con unos guardias viendo la aparición de un fantasma y decidiendo que el fantasma del rey muerto y diciendo que le van a decir a su hijo y lo van a traer a verlo, ¿no? Pues es evidentemente lo que hoy llamaríamos un teaser, solo que pues, con un grado de elaboración poética impresionante, que luego se amolda muy bien, ¿no? En realidad en el teatro actual como al espectador, pues ya lo tienes un poco cautivo, es decir, no es muy difícil que se levante a los 3 minutos y se vaya de la sala, ¿no? Que Tiene suele ser suceder, realmente muy mala la obra. Sí, Entonces, sí. hay un tiempo diferente y no necesitas. Esta es una necesidad que viene de las series, básicamente, y que se acrecenta del zapping primero, Sí, cuando sí, era sí. televisión abierta, y que se acrecenta con este asunto de las plataformas, donde efectivamente, si el teaser no te gustó, pues Bye. cambias de serie y te regresas al menú y escoges otra. Así es. Oye, en ese sentido, concluyendo lo que nos estás compartiendo, me decías al inicio que en los trailers difícilmente participa un guionista, lo que me lleva a pensar que es un tremendo error, Flavio, porque digamos que el tráiler es un teaser largo y es un teaser con el que realmente estás vendiendo una pieza, ya sea una serie o una película. Del tráiler depende en realidad que tú le entres a la producción, te parezca atractiva o no. Es fundamental que un guionista se encargue, creo yo, de trazar mi historia, de qué es lo que tenga que contener un tráiler, porque al fin y al cabo es un teaser, ¿no? Al fin y al cabo estás vendiendo o quieres vender la producción, ¿no? Luego por eso realmente los trailers resultan tan poco acertados, caray. Fíjate que es un teaser y qué bueno que lo mencionas porque el teaser en realidad su origen era este resumen que te hacían en la antigua televisión de lo que no habías podido ver porque si no lo veías al aire te lo perdías y entonces te hacían un resumen del famoso previously, ¿no? Sí. Entonces, y te dejaban siempre en un momento como de mucho suspenso para que entonces vieras el capítulo, ¿no? Esto pues ya no es así porque tú pues se da por hecho que tú viste los capítulos anteriores en la plataforma. Entonces, realmente es una escena y eso sí es una diferencia. El tráiler no es una escena, es una secuencia de montaje que contiene muchos elementos que también generan preguntas en el espectador, pero de los cuales no necesitas hacer un desarrollo dramático, cosa que sí haces en el teaser. Ahora, sí me ha tocado, vamos, lo que nunca sucede, pues, es que te pidan que tú escribas. Así es. Sería muy complicado. Y la verdad, yo ahí sí creo que los editores y los realizadores tienen como mucho mejor conocimiento del material y todo. Lo que sí sucede normalmente es que normalmente el tráiler se hace cuando hiciste el piloto o a veces la Biblia o un proyecto por escrito, de ahí se sacan los elementos, se hace un tráiler y luego te invitan a verlo y a dar las opiniones y entonces tú ahí dices, oye, está padre esto, pero ahí parece que la serie va hacia otro lado, o qué sé yo, ¿no? Muy bien. Y generalmente hay un diálogo y una retroalimentación, ¿no? Flavio, de verdad, qué interesante conversar contigo esta mañana. Te agradezco mucho el tiempo y lo que nos compartiste. Y espero pues, seguir abriendo la conversación contigo en proyectos futuros, porque sé que eres una persona muy ocupada. Entonces, ojalá que hablemos pronto en lo que estás sumergido ahorita, poniendo tu talento, Flavio. Mientras, te agradezco muchísimo el tiempo y te abrazo con cariño. Buena semana. Gracias, con mucho gusto, Javier. Un saludo. Cuídate. Ahí está Flavio González Mello, dramaturgo, guionista, catedrático, director de cine, teatro y televisión. Interesante, ¿no? Todo lo que hay detrás de esas cosas que regularmente nosotros como espectadores no alcanzamos a percibir en una serie o en una película, pero que es fundamental y que de alguna manera impacta nuestro subconsciente para que nosotros o a nosotros nos parezca entretenido o no una producción, una serie, una película. En fin, interesante.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.